Abubakar Drame llegó a Canarias en patera, salió desde Mali con 17 años, fue invitado al Parlamento Regional para contar su viaje y los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes. Bueno, buen día a todo el mundo y primero me presento, mi nombre es Abubakar Drame y soy originario de Mali y llegué aquí ahora 16 años, para ser exacto, y llegué a bordo de una patera procedente de Mauritania. Y nada, me voy a contar un poco mi historia personal y durante ese tiempo como he vivido aquí, entre la gente de aquí, que son gente maravillosa, siempre no canso en decirlo. Y nada, yo salí de Mali siendo un adolescente, estaba a los 17 años para ser exacto, y llegué aquí 15 de marzo, si no me equivoco, en 2006, y nada, cogí una patera de Nouadhibou, salí de Mali. Cogí un coche porque voy a empezar desde mi salida de mi pueblo. Y yo me acuerdo cuando tomé la decisión de venir aquí, yo daba clase a niños de la escuela de mi aldea. Y me acuerdo muy bien que mi padre no estaba nada de acuerdo de que viniera por aquí, pero claro, en aquellos tiempos yo era muy adolescente y tenía que empezar cambio de mi vida. Y entonces decidí contactar con amigos míos que habían pasado el mismo camino hasta llegarse aquí. Me contacté con ellos y fueron explicándome cómo fue su proceso hasta llegarse aquí. Entonces cogí un coche hasta llegar a Mauritania y al llegar a Mauritania en la capital me fui a Nouadhibou y contacté con algún traficante. Entonces nada, yo ya tenía todo ya preparado, lo pagué el billete de lo que cuesta el viaje, que fueron unos 1.000 euros, porque dependiendo de la persona, y yo la verdad que me siento afortunado en todo mi trayecto. Y nada, que cogí una patera de Nouadhibou hasta aquí en Gran Canaria, y nada, la travesía duró unos 4 días. Y al cuarto día de repente vemos aquí la nube de estas islas maravillosas chocando contra la montaña, que fue una vista preciosa. Y entonces claro, ahí ya cuando apareció el salvamento marítimo y nos cogieron hasta el muelle, que fue el muelle de Arguineguín en Gran Canaria. Y de ahí pues yo, como era menor de edad, pues me derivaron a un centro de menores y ahí empecé mi estancia ahí. Y la verdad que fue una época un poco dura para mí, ¿no? Porque yo nunca pensé iba a ser un menor, iba a estar en un centro de menores, porque no tenía esa idea, tampoco no sabía cómo funcionaba el sistema aquí, ¿no? Y claro, al estar en un centro de menores entre más de 100 personas, porque yo estuve recogido un Diamena, que es un dispositivo de emergencia de menores extranjeros no acompañados, y estuve viviendo ahí durante 2 años, y en este tiempo, pues nada, desgraciadamente, por un lado, me siento afortunado porque hay muchos que han deseado conseguir esto, no lo han conseguido, pero claro, al estar en un centro uno le gustaría estar escolarizado, pero claro, fue una época también, yo entiendo que fue una época de un boom de inmigración, porque en 2006, 2007 que llegaba gente con bastante personas, y yo me acuerdo en nuestro centro eran más de 100 y pico personas, y claro, yo entiendo que era muy difícil escolarizar, pero yo, como digo, la gente de aquí era maravillosa, los trabajadores, y a través de ello aprendí mucho, y tanto como el idioma, la cultura, y de ahí la verdad que conocí un montón de gente, y gracias a mucha de esta gente que cuando yo ya salí del centro, he conseguido de encaminar mi vida aquí, y tuvo contacto, gente cercana, y la verdad que así me resultó fácil adaptarme aquí y sobre todo integrarme, ¿no? Y nada, y actualmente pues trabajo en un centro de menores, un dispositivo de emergencia la misma empresa que me cogió en su momento, y también trabajo como un intérprete y cosas así que yo la verdad que desde hace ya 10 años siempre mi vida ha estado vinculado en la inmigración o con menores, etcétera, y nada, ahí sigo ahí y eso. Esa es mi historia personal, ¿no? Y la verdad que lo único que yo puedo decir a la sociedad de Canarias en general son agradecimiento, y la verdad que conozco mucha gente aquí, amigos míos. De hecho, cuando me invitó el señor Osvaldo para presentar, y primero que eso, contacté con una amiga que se llama Alicia, digo, oye, me invitan a una comisión en el Parlamento Canario, mira, pues vete mi niño, vete, que deberían escucharte, ¿no? Porque tienen mucho que contar, y nada, así que no me resultó fácil venir, así que nada, aquí estoy, y ya
me podrán preguntar y podré seguir hablando porque durante este tiempo he vivido muchas cosas, ¿no? Y eso. Y muy bien. Si le parece, como solo ha consumido 5 minutos, en la siguiente intervención le dejaremos más tiempo porque entiendo que es importante conocer los intereses, las preguntas, las dudas de los diputados y que puedas aclararle. Seguramente querrán profundizar en algunos aspectos que has contado y si quieres finalizar ahora y reservarte estos 4 minutos para después, te los sumamos. Vale, y después tienes más tiempo. Ok, perfecto. ¿Vale? Sí, yo creo que deberíamos hacer así, porque tengo mucha historia. También te va a ayudar más a estructurar el discurso. Vale. ¿Quieres que lo hagamos así? Sí, venga. Vamos vamos a empezar las intervenciones entonces, antes de que vuelva a hablarnos el compareciente. Y la primera intervención es don Ricardo Fernández de la Puente. Gracias, señora presidenta, y muy bienvenido al invitado compareciente que hoy nos acompaña. Yo, en primer lugar, agradecerle ese relato que nos ha hecho de su experiencia vital. La verdad es que yo creo que es la primera vez, o yo por lo menos la primera vez que aquí en el Parlamento escucho, o tengo la oportunidad de escuchar a una persona que lo ha vivido en la primera persona, y creo que desde luego es muy revelador. Como en la primera parte, pues usted la verdad es que no ha profundizado mucho, simplemente de lo que ha dicho sí me gustaría hacerle, bueno, pues 2 preguntas. Por un lado, que es curiosidad, ¿es fácil contactar con las mafias para hacer ese trayecto una vez que uno toma la decisión y pone en riesgo su propia vida? Porque cruzar el Atlántico, desde luego, no debe ser una decisión fácil. Es fácil contactar con las mafias para hacer ese traslado, por un lado. Luego usted ha dicho que está ahora mismo trabajando en un centro de menores con inmigrantes como intérprete. De cara al informe que tenemos que realizar al final y un poco buscando siempre los puntos de mejora en las políticas de inmigración que desde el gobierno canadiense se acometen, me gustaría preguntarle qué deficiencia o qué mejoraría, por ponerlo en positivo, de los servicios que ahora mismo tiene el centro donde usted trabaja, que es con lo que usted conoce. Y yo la verdad es que poco más que añadirle, agradecerle su asistencia hoy aquí, su intervención y sobre todo reiterarle mi agradecimiento por contarnos su experiencia vital. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Es el turno de don Jesús Ramón Ramos Chinea. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido. La verdad que agradecerle que esté hoy aquí para contarnos un testimonio de primera mano, pues tan impactante como son los episodios que usted ha vivido. Yo, para prepararme esta comisión, vi una especie de entrevista que le hizo una periodista en la que decía Abubakar Drame, un tipo con suerte. Y la verdad es que usted nos contó solo una pequeña historia de lo que ha vivido y parece todavía un chico muy joven, pero la verdad es que ha vivido pues muchísimas aventuras en este sentido de tener que buscarse la vida, salir desde muy pequeño de su país. Me gustaría que en su segunda intervención nos hablara también de eso, porque creo que se ha involucrado también en que su país pues los niños aprendan, los niños puedan salir adelante, que los niños puedan tener un futuro, y yo creo que eso es algo de agradecer. A mí me gustaría preguntarle también que en qué estamos fallando nosotros, y me refiero pues no solo a Canarias, principalmente pues al Estado y Europa, que son quienes tienen la mayor parte de las competencias, y cómo podemos de alguna manera cambiar esas políticas sobre migración. Sabe que en Europa no todos los países tienen la misma ideología o esa misma predisposición para pensar siempre en los derechos humanos, sino muchas veces anteponen los derechos económicos, algo que me parece impensable cuando precisamente Europa o la Unión Europea ha nacido para crear cohesión entre todos los estados. Y después también me gustaría preguntarle qué debemos cambiar, aparte de abrir nuestra mentalidad y ser más solidarios. ¿Qué ha visto usted que cree que debemos modificar en la gestión migratoria que hacemos y del acogimiento en los migrantes en Canarias? Yo pienso que esto es fundamental. Usted relataba en las situaciones que se llegan a nuestras costas, y yo creo que ahí la atención tiene que ser pues de la mayor calidad posible para que de alguna manera
y podamos incluso llegar a salvar vidas. Lamentablemente muchos no llegan a nuestras costas y eso es algo que por todos medios tenemos que evitar, que lleguen a salvo y que realmente puedan hacer en libertad lo que quieren, que muchas veces simplemente están usando Canarias como una vía para llegar a Europa, para reunirse con sus familias, para conseguir un futuro, etcétera. Y que cómo podemos mejorar. Yo creo que esta comisión se ha creado precisamente para eso, para intentar buscar soluciones, para que todos nos concienciemos de que tenemos que ser mucho más humanos, que tenemos que estar siempre pues anteponiendo las necesidades de la persona antes de las económicas. Y si os lo me queda, pues agradecerle sus testimonios y estoy pues atento de escucharlo en su segunda intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramos. Es el turno de don Francisco Denis. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, Abubakar. Bueno, yo también conocí a un niño también con suerte, como decía el señor Chile en tu entrevista, como lo conocí en Dakhla, estando yo con un amigo y su padre bebiendo té en su casa en Villa Cisneros. Había un niño allí, le pregunté que si era su hijo o su nieto y me dijo que no, que era un niño de Mali que se lo habían dado en una gasolinera, en Nuadhibu. Y fue tremendo, ¿no? Se lo dieron unos hermanos, le metieron el chiquillo en el coche y dijeron, por favor, llévate a mi hermano, ¿viste, no? Sálvale la vida, dale de comer, cuídamelo, nos vamos. Y ahí se lo dejaron y este hombre pasó la frontera en Nuadhibu, en el Gergerat, Dakhla, y ahí, bueno, el chico hoy en día está casado, tiene a su hijo, trabajó en la construcción, estuvo cuidando a su padre, esto es el padre, ¿no? En fin, que también tuvo suerte, ¿no? Quiero decir que, bueno, hay buena gente en todas partes, en Canarias somos buena gente, yo creo que somos muy buena gente, habrá también algunos que no, pero en general somos buena gente. En el Sáhara también hay muy buena gente, pero claro, estar dependiendo de la buena gente tampoco es una garantía de mucho, ¿no? Sino que digamos que algunas veces se pregunta cómo es posible que lleguemos a situaciones de este calado, ¿no? Situaciones. Entonces a mí me gustaría que tú nos pudieras comentar las razones por las cuales tú te fuiste, ¿no? Yo sé que este chico vino huyendo de la guerra, ¿no? En Mali, ¿no? Son situaciones absolutamente dramáticas, ¿no? Plantear si realmente merece el riesgo, la pena arriesgar su vida, ¿no? Por salir a un mundo totalmente desconocido, que en edades tempranas tiene que ser una sensación de, no sé, de miedo, inseguridad, en fin, incertidumbre, ¿no? A mí me gustaría también que nos comentaras los problemas que tú tuviste, que tú ves que se podrían solucionar, los problemas que existen respecto a esto, a la inserción laboral, ¿no? Cuando cumples 18 años y tienes que a lo mejor abandonar el centro y demás, ahí hay una situación, me imagino que tiene que ser complicada, un impasse, ¿no? Y digamos, ¿de qué manera esto, ¿no? Se puede producir una integración laboral en condiciones que garantice un futuro, te garantice un futuro a ti o a las personas que lo deseen. Luego, a mí también me gustaría saber, porque es una duda, ¿no? Porque a veces uno, en fin, lee cosas y tal, pero, o sea, ¿por qué la situación de tu país, en concreto Mali, no se puede solucionar así? ¿Por qué no es mejor quedarse en el país, intentar luchar por solucionar y mejorar las condiciones de vida? Esto es Mali, ¿no? ¿Y por qué se renuncia a esa lucha, a esa posibilidad de cambiar o a mejorar esa sociedad? Digo yo, ¿no? Si también me podría responder. Y bueno, yo creo que con eso tampoco quiero ocupar mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, señor Denis. El turno ahora de don Luis Campos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor Drame. La verdad que es un placer conocer la mirada desde el otro lado de una comisión de inmigración. Creo que era absolutamente imprescindible. Yo creo que muchos hemos acudido a esa entrevista donde ibas narrando un poco una parte de lo que habías dicho aquí y otras cuestiones que de momento no has comentado. Y yo me quedo con 3-4 elementos que son los que me gustaría plantearte en el día de hoy. Llegas con 17 años, si no me equivoco, pero en la prueba ósea te dicen que tienes 14. Eso dificulta, entre otras cuestiones,
tu posibilidad de encontrar una salida laboral. Quizá fue una suerte, te permitió aprender bien el idioma y por ahí luego encaminaste este tema. Desde tu perspectiva, en un momento en el que entras en un centro de menores, hace ya 16 años, entiendo, al día de hoy que trabajas en un centro de menores, ¿qué aspectos positivos y negativos encuentras en la evolución en cuanto a la acogida, pensando sobre todo en los menores, ¿no? Con respecto a aquel momento y a este, me refiero sobre todo de protocolos, de si se aprendió de aquella etapa para mejorar cuestiones, si hemos dado un paso atrás. En ese sentido, esa primera pregunta. Hay otras cuestiones, ya han planteado los compañeros con anterioridad. Tú planteabas también, o usted planteaba también, una cuestión en esa entrevista, y era que tu deseo era volver de nuevo a tu país. Volver a incluso desarrollar ahí alguna actividad, regresar a tu tierra. Es decir, estás muy bien aquí, Canarias es maravillosa, pero mi tierra es aquella. Hay posibilidades de volver a tu tierra, lo digo, desde dos perspectivas. Uno, la gente cuando llega aquí y con el tiempo su situación económica, social, la puede ir encaminando, puede regresar allá. Y segundo, centrándonos en Mali, en tu país, en la situación ahora está mejor que en el momento en que saliste, y hablo de todos los parámetros, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de perspectivas económicas. ¿Ha mejorado algo en ese periodo de tiempo o no? Porque eso nos da también una señal de que puede que haya muchos Abubakar en este momento, también en Mali, queriendo salir, buscando ese futuro mejor fuera de su territorio, ¿no? Y básicamente estas eran las dos cuestiones esenciales. Tengo una única duda, pero quizás no sea la persona adecuada, precisamente con el tema del reconocimiento de la edad por el tema óseo. Si, en cuanto a la fiabilidad, ¿cuánto tiempo tardaron en hacértelo una vez que llegaste? Porque ahora estamos teniendo un problema importante de mucha demora en ese sentido. Si tienes información, que a lo mejor sí, no desde el punto de vista científico, pero sí al estar trabajando día a día. Y luego tu visión, simplemente, y termino ya con esto, tú viniste en un momento concreto, por una realidad concreta, que me imagino que a grandes rasgos la misma para la mayoría de las personas que se juegan la vida en busca de un lugar mejor. Pero me gustaría, de esa experiencia tuya en el día a día en el centro de menores o como intérprete, si sigues identificando los mismos patrones que hicieron que tú hace 20 años, 16 años salieras, si siguen siendo los mismos, ¿no? O si han cambiado por distintas, si las expectativas ahora son otras, los motivos de salida ahora son otros a los que había hace 16 años. Gracias. Gracias, don Luis Campos. Es el turno ahora de don Fernando Señat. Bueno. Gracias, señora presidenta. Bueno, antes de nada, señor Drame, darle la bienvenida a la Casa de Todos los Canarios, decirle que es una satisfacción para nosotros que esté aquí, que nos cuente su experiencia más vivida de primera mano. Supongo que, bueno, aunque la primera intervención fue un poco rápida, ese relato que nos contó es mucho más complicado, mucho más doloroso, con muchas más piedras en el camino que esas etapas rápidamente que nos contó, y sí que nos gustaría que nos lo relatara de una manera más detallada, porque yo entiendo que siendo un niño, cuando además sus padres le decían, oye, que no te fueras, que te quedaras en el pueblo, pues tomar la decisión no debe ser fácil, y sí nos gustaría, pues, ¿por qué es lo que lleva a un niño, a usted o a otros tantos niños, a salir de sus aldeas y atreverse a hacer una travesía tan peligrosa como es toda la ruta de la inmigración que llega a Canarias? ¿Qué es lo que les mueve? Y yo creo que, bueno, que en su relato, y sobre todo ahora en la segunda parte, a contestar nuestras preguntas, su experiencia lo que nos viene a decir algo que aquí en esta comisión, por lo menos nosotros del Partido Popular, hemos repetido reiteradamente, y es la importancia de que activemos, de que creemos, de que se ponga en marcha mecanismos que permitan que exista una inmigración legal, regulada, controlada, apartada de los peligros, apartada de todo ese camino tan duro, y sobre todo apartado del juego y del negocio de las mafias. Y la importancia de actuar, entre otras cuestiones, en los países de origen, que eso tendrá que hacerse también no solo de España, sino también de la Unión Europea, en actuar en el desarrollo de esos países de origen para que esa inmigración no sea necesaria, en pacificar esos países de origen,
Y aquí lo enlazo con la pregunta que le acabo de hacer, las razones por las que un joven decide abandonar su familia, su tierra e irse solo a una aventura muy peligrosa. También la importancia de actuar en los países emisores de donde salen esas pateras, en su caso parece que me dijo que era Mali, pero puede ser Marruecos, de luchar contra esas mafias donde los seres humanos no cuentan, lo único que cuentan es el dinero y el negocio, de trabajar tanto del gobierno de España como en la seguridad del Atlántico, en nuestro caso, que es lo que nos preocupa, que el Atlántico se haya convertido en un cementerio y la importancia de poner todos los medios materiales y humanos para evitar eso. También de que en este caso Canarias, como receptora de inmigrantes, tenga los medios, los recursos materiales, humanos y infraestructura para atender dignamente a los inmigrantes. Y sí me gustaría entrar en un apartado, teniendo la suerte que está aquí, que usted fue un menor que llegó. Sí también nos llama la atención como las pruebas óseas, teniendo usted 17 años, pueden determinar 14, porque en esas edades la diferencia entre un niño de 17 años y un niño de 14 es muchísima, que no tiene nada que ver con un señor de 60 o de 50 o de 40 que puede pasar más apercibido en esas edades. El retraso que se denuncia continuamente del tema, cómo tardan las pruebas óseas. Pero sí, si me permiten, me gustaría entrar en una faceta. Usted es un joven con 17 años, que termina 14 años, que entra en un centro de menores, donde supongo yo que no conocía ni el idioma, donde tendría probablemente poca formación, y siendo un año, siendo 2 años o siendo 6 meses, de repente se encuentra en la calle, fuera del amparo. Y claro, aquí lo hemos puesto en esta comisión también en varias ocasiones. Oye, ¿cómo se encuentra un joven de 18 años que se encuentra en la calle, en un país extraño, donde no tiene recursos económicos, donde muchas veces no tiene familia, probablemente que está intentando irse a la península o a otro país europeo donde sí tiene familiares, o incluso a lo mejor hasta plantearse volver a su país de origen? Vaya finalizando, Ya termino. ¿Y cómo es ese tránsito? ¿Cómo se enfrenta a esa realidad de un día para otro, ponerse en la calle, no tiene trabajo, no tiene recursos? ¿Y cómo llega a ese joven a formarse o a poder seguir trabajando o no? O a no encontrar ese trabajo y esos recursos que le den el amparo vital. Gracias, señor presidente. Gracias, Juan Fernando. Es el turno ahora para el Grupo Nacionalista. Por 4 minutos. Gracias, señora presidenta. Drame, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Siempre he dicho que esta comisión es una comisión proactiva y una comisión necesaria para tratar el fenómeno migratorio que empezó por allá, por el año 2006 y sigue en el año 2022 y va a seguir. Creo que ha sido una comisión que hemos visto en todas las facetas, sobre todo las personas que lo han vivido en primera mano. Hemos traído al salvamento marítimo, hemos traído a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y entendíamos que en este momento necesitamos escuchar a las personas que de primera mano, las personas que realmente han pasado toda esta transición, ¿no? Es verdad que en tu primera parte de exposición empezaste a destacar el motivo, que no voy a ahondar, pero sí la solidaridad de los canarios, y me quedo con esa parte de tu intervención. Claro que somos solidarios, nunca somos racistas, claro que somos solidarios. Pero sí hay varias facetas que han dicho mis compañeros y sí me gustaría que no dejaras de en esos 15 minutos que te da la presidenta de ahondar, ¿no? Qué fácil es ir a Mauritania y contactar con las mafias, ya te lo decía el diputado de Nueva Canarias, pero la pregunta que te hago es, ¿te ofrecían otras rutas? ¿Te ofrecían, en vez de la ruta de Canarias, te ofrecían la ruta del Mediterráneo? ¿Te ofrecían sacarte por Ceuta? Estas mafias tenían varios tipos de opciones. ¿Por qué te dieron la ruta canaria en aquella época? Y si sabes si en este momento siguen ofreciendo esta ruta, si hay algún tipo de motivo o es más fácil para ellos operar en la ruta canaria. Lo digo porque han pasado muchos años y no sé si en aquel momento coincide con este momento, porque sí sé que las mafias existen muchos años después, ¿no? Otra pregunta que hago es si había algún tipo de cupo a la hora de entrar en el cayuco o en la patera. Si había algún tipo de cupo, si siempre se hablaba de un límite de personas, si siempre, ya que estamos aquí, 3 más, 2 más, ese momento previo a esa noche anterior, sé que los ponen en las dunas, sé que los preparan, y me gustaría que te centres ahí, porque sí he escuchado relatos de que contaban con 20 y cuando se dan cuenta habían 32 en esa patera, porque 12 más no
no pasa nada. Más allá de no quiero ahondar en los momentos tristes, pero eso está pasando a día de hoy, ¿no? Una vez que llegas a Canarias, sí me gustaría que te centres en el poco tiempo que tú has pasado de ser, o sea, de vivirlo a trabajar ahora mismo con los menores, ¿no? Los menores que vienen a Canarias no acompañados, su objetivo es quedarse en Canarias o quieren tocar otros países. Es una de las preguntas que también te lanzo. Te digo porque tengo un relato, pero al final yo creo que es necesario sacarte esa parte, ¿no? Y ya por último el tema el permiso de autorización de residencia, ¿no? Nos cuentan que hay mucho problema en conseguir los permisos, hay mucho problema en la afiliación, en esa primera reseña por la deficiencia en este caso de la Policía Nacional, hay mucho problema a la hora de determinar la prueba ósea, y hay mucho problema de dar la tutela, ¿no? Creo que en este momento, como parte ya profesional, me gustaría que te centres en si hemos mejorado en infraestructura, en recursos humanos. También me gustaría que te centres en si las infraestructuras de acogida también si hemos mejorado, si tú has visto que en los repuntes hemos sido ágiles. Y una de las cosas es la escolarización. Me preocupa mucho la escolarización. Había un informe de UNICEF en el año 2020, pero sí me gustaría que nos cuentes si hay muchos menores de estos que vienen a Canarias que se quedan o que tienen problemas para acceder a la educación en estos momentos. Yo creo que así, un poco, sí me gustaría que nos des tu forma de ver o tu forma de ver actualmente el proceso migratorio y bueno, darte las gracias por la aceptación y para mí profundamente satisfactorio. Muchas gracias, señor Betancor. Es el turno ahora de la señora Teresa Cruz. Ponemos el tiempo ya. Gracias, señora presidenta. Pues en nombre de mi grupo parlamentario, señor Drame, muchísimas gracias por su presencia en esta comisión. Le ponemos rostro a algo de lo que hemos estado hablando aquí en varias ocasiones y rostro a los informes del Defensor del Pueblo que se ha hecho eco en varias ocasiones sobre los centros de acogida a los menores extranjeros no acompañados en Canarias. Dicho esto, usted se considera, según la periodista, un tipo con suerte, pero usted hoy ha empezado diciendo que se siente afortunado. Y creo que ese espíritu de ver la vida le va a llevar a usted a que consiga todos los objetivos que se proponga. Me gustaría saber, cuando llegó usted a Canarias, ¿qué primó? ¿Una persona menor de edad y que necesitaba protección, o primó más su condición de persona extranjera y que había que aplicarle la normativa de extranjería? Me gustaría saber qué situación vivió usted en ese momento, porque ese instante es determinante a la hora de hacer nuestras consideraciones. En relación al 2006, comparado con lo que ocurre actualmente, en ese momento vinieron a Canarias 1.600 menores extranjeros no acompañados. El 5% de las personas que venían a Canarias en situación a través de pateras y barcazas y demás eran menores. Hoy el porcentaje se duplica, es el 12% de esas personas son menores extranjeros no acompañados. Tenemos casi 3.000 menores extranjeros no acompañados en esta comunidad autónoma. En ese momento empezaron a funcionar los dispositivos. Usted habla que estuvo en un dispositivo 2 años. Mi pregunta es, ¿estuvo en ese dispositivo pendiente de que se valorara si era menor o no? ¿O ya sabiendo que era menor, siguió estando en ese dispositivo de emergencia? Y por ese motivo, estando en el dispositivo, no pudo usted acceder a la educación reglada, o si pudo acceder estando en ese dispositivo. Es muy importante para nosotros conocer ese detalle, porque una vez que se determina que es menor, lo ideal es que esté en una infraestructura lo más parecida posible a una familia, no con 100 personas, para garantizarle la atención adecuada. Si dividimos
la primera acogida que recibió, luego la intervención que hicieron con usted, que entiendo que sería a nivel educativo, a nivel de que aprendiera el idioma. ¿Usted recibió en algún momento atención psicológica? Y si no la recibió, ¿usted la necesitó en algún momento, o algún menor de los de su entorno, usted consideraba que necesitaba atención psicológica? Y es muy importante también que nos responda a lo siguiente. Vienen muchos menores. Hay un estereotipo en la cabeza de multitud de personas de que son chicos malos, chicos con conductas disruptivas, y usted pone aquí cara a que muchas de esas personas están muy alejadas de la realidad. En ese grupo de personas se hace una distribución de personas que han seguido estudios, como es su caso, personas que no les interesa para nada los estudios, personas que tienen conductas disruptivas. ¿Se hace una separación o están todos en el mismo grupo? Señora Presidenta, termino. Gracias. Muchas gracias, doña Teresa. Y ahora, tal y como comentamos, vamos a poner 15 minutos, ya que en la primera intervención solo ocupaste 5, para que te dé tiempo, ¿te parece?, de contestar las preguntas de todos los diputados y poder ampliar la información que considere de importancia y que en la primera parte no pudiste comentarnos. Cuando quieras. Vale, pues muchísimas gracias. La verdad que yo primero siempre voy a seguir agradeciendo, porque ese muestra la grandeza de todo lo presente aquí, por estar dispuesto en escucharme, y voy a intentar contestar a toda la pregunta, que si no me queda algo atrás, si no me puede darme un poquito de que vale. La primera pregunta fue que si es fácil de contactar con la mafia. Mira, yo hace 6 meses volví a repetir el mismo trayecto que hice en 2006. Me fui a Mali, pasé por Mauritania y el regreso también es el mismo camino. Y cuando estuve en Mauritania ese tiempo, fui a ver a la Policía Nacional que trabajan ahí como el que está vigilando a los inmigrantes, ¿no? Y vi que ahí la cosa sigue igual, parece que hay más mafiosos ahí. De hecho, que yo sé que la policía está haciendo un gran trabajo, pero claro, es África, y yo soy africano, lamentablemente el sistema es muy corrupto. De hecho, ellos se esfuerzan mucho, pero luego está la policía mauritania, que uno de ellos me dice, no, es que si el europeo quiere que nosotros controlamos la salida a la mafia, tiene que pagarnos como pagan otros. ¿Qué quiere decir? Como paga la marroquina, ¿no? Y así que muchas veces la policía se hace un gran trabajo y de repente sale una policía mauritana, etcétera, y frustra todo, o porque muchas veces son cómplices de los traficantes. Porque yo tengo un amigo mío que colabora con la Policía Nacional de Mauritania y me cuenta cosas, y de hecho participé una vez cuando estuve este tiempo ahí, estuve 2 semanas, y en esta semana sí que vi operaciones que se hacen ahí, y he presenciado muchas cosas, y así que la mafia sigue ahí y seguirán intentando y seguirán viniendo, y seguramente hay mucha gente que sigue viniendo, porque yo en mi trayecto en este viaje, tanto yendo a Mali, volviendo, me crucé con muchos chicos jóvenes que tenían la intención de venir, y la verdad que parece que el modus operandi ha cambiado por un lado, porque hay más control parece, pero la gente sigue pasando. Yo me acuerdo la última, cuando venía de Mali, desde la frontera de Mali a Mauritania, me encontró muchos chicos jóvenes de Mali ahí, y en la frontera de Mali está la policía mauritana y la gendarme, y yo me acuerdo que había 2 chicos jóvenes que yo cuando me acerqué digo, ¿quién quiere? Y me dice, mira, nosotros tenemos intención de ir a España, pero claro, aquí hay mucho control, no nos dejan salir, pero claro, hemos contactado con uno de la policía para sobornarlo, para hacerle pasar de la otra policía. O sea, la mafia empieza desde la propia policía, ¿no? Entonces, cuando se dice que es fácil controlar, yo no sé yo personalmente, yo no creo que sea fácil, porque tampoco no creo que como lo está haciendo Europa, que esa es la manera de controlar la inmigración, porque yo personalmente, viendo lo que veo
y ahí intentan cerrar a África. Yo, por ejemplo, una de las preguntas fueron que a ver si me dice yo sé que Europa siempre va a poner obstáculo a la llegada de los inmigrantes aquí, porque con mucho que digan vamos a intentar que haga llegar regularmente. Fíjate, ayer mismo yo fui a llevar una familia al aeropuerto de Gran Canaria para que se vayan a Francia. Venían todos regularizados con su pasaporte, su visado, etcétera. Y la sorpresa al llegar al aeropuerto empieza a pedirle que sea PCR, que sea la vacuna. Claro, tenían todo, pero aún así tener todo el regular, le siguen diciendo, no, es que tu vacuna no vale, la vacuna tiene que ser europea. Digo, si los europeos han llevado toda la vacuna, no nos han dejado nada, y luego nos dice que tenemos que tener la vacuna europea. O sea, cosas como eso, y luego saca el PCR, no, tiene que ser PCR europea. O sea, cosas así. Y claro, y luego se pone a decir, no, tenemos que intentar que venga de forma regular, pero aunque sin la forma regular que ellos dicen entre comillas, seguirán poniendo obstáculos, porque yo creo que la intención hay que ser verdad, o sea, hay que tener dejar un poco de hipocresía, para no decir la palabra, no, pero que un poco de hipocresía ahí está ahí, ¿no? Y si pienso que se ha mejorado los centros menores, porque una de las preguntas que me hicieron, a ver, yo creo que los centros menores también, ahí, por ejemplo, yo me acuerdo en mi época, fue una época muy dura, pero claro, la prueba ósea en aquellos tiempos sí que iba mucho más fluido. Pero por ejemplo, el centro que estoy yo actualmente, tenemos menores que han pasado casi 1 año y medio. De hecho, son menores que muchas veces, yo siempre digo Europa, yo siempre creo que Europa es el continente de derechos humanos, etcétera, pero también reconozco que Europa tiene ese doble barra de medir, porque hay que reconocerlo. Por ejemplo, hasta el otro día la trabajadora social se va a la policía para pedir el asilo político para los chicos de Mali, porque vienen de zona de guerra. Tengo mucha historia de chicos de Mali, de vivido, sé la realidad de lo que pasa en Mali, y lo contesta la policía, no, es que ahora la prioridad lo tiene los ucranianos. Claro, a ver, no digo por supuesto que los ucranianos tendrán, pero es que estos chicos llevan ya más de 1 año aquí, ni le dieron ni la opción de poder solicitar el asilo, ni la opción, porque lo que nos cuentan de ahí, estos chicos, y digo, cuando estos chicos me empiezan a contar su realidad, porque uno de los chicos, que no voy a decir nombre, pero este chico viene de la zona del norte de Mali. El norte de Mali todo el mundo sabe, el europeo que está ahí, todos los franceses, todos los gestos, y esta zona la situación está muy dura, porque yo cada día que voy al trabajo, hablo con ellos, me cuentan su historia. Hace un mes me dice, no, es que en mi aldea no podemos ya ni salir a buscar leña. Es como, para ellos la leña es como si fuera la luz, el gas de aquí, o sea, de esa cocina, se alumbran con esto, y esta gente lleva años viviendo en este sitio, sin poder ni ir a acudir a su tierra, porque se dedican a la agricultura. Me dice que es que nosotros, en mi familia, llevamos mucho tiempo, ya no podemos trabajar en el campo con tranquilidad, porque si no aparece el ejército, aparecen los terroristas, porque aquella zona está ya totalmente controlada con los terroristas. Y estos chicos que le cuestan una barbaridad de llegar aquí, no hay ningún taxista que le espera a la frontera para traerla aquí, y cuando llegan aquí le dicen, no, es que todavía como no tiene la edad determinada, no puede solicitar. Yo no soy jurista, pero a mí la verdad que no logro entender esto, y yo creo que, yo sé que al fin y al cabo ellos están en situación, para no decir irregular, están en situación, son menores, y esta competencia yo creo que es del gobierno de Canarias, porque son menores extranjeros que están porque todavía no tienen la edad determinada, pero están en la custodia del gobierno de Canarias, y yo creo que el gobierno en este lado sí que deberían acudir a los centros, saber la realidad de estos chicos, y que, porque yo en mi centro llevo casi 2 años trabajando ahí, y no he visto la presencia de ningún gobernante o etcétera para saber y yo creo que el tema ese de de la legalidad de estos chicos sobre su tema del asilo, etcétera, ahí a mí, yo no entiendo por qué no poder solicitar el asilo. Si son menores pueden firmarlo, se puede, si son mayores también, pero como estos chicos están
todavía pendientes de la prueba, no pueden hacer nada. O sea, llevo 1 año y pico en un centro, muchas veces a mí me cuesta convencerlo, porque siempre que ahora llego me viene a contar su vida, etcétera, y eso le causa mucha frustración, y ese al fin y al cabo es el día a día, terminan montando problemas con no, es que estamos hartos ya, y ese es el día a día nuestro, ¿no? Y a mí al final alguno me dice, no, es que tú ya eres uno más de ellos, intenta convencernos, te contrataron por esto. Y claro, a mí me duele, pero yo por un lado lo puedo, entiendo ellos que son 1 año o 2, casi 2 años esperando, y ellos miran para atrás y que no han cambiado nada de su vida desde que llegaron hasta hoy. No, están ni escolarizados, ni tienen ningún documento, están ahí, como dicen, nosotros comemos y cagamos, así dicen. Y vale, voy a intentar acelerar un poco para la pregunta, ¿no? Sí, vale. Vale, y luego una de las preguntas también fue que mi regreso, por ejemplo, si pienso en regresar, yo siempre digo, yo estoy muy encantado aquí, y sé que la gente aquí son muy maravillosa. Tengo amigos de aquí que son amigos para toda la vida, pero claro, yo tengo este sangre africana que nada me lo va a quitar, y por supuesto yo llevo tiempo intentando ya establecerme ahí, porque yo creo que ahí, estando ahí, puedo aportar más. Yo sé que aquí a lo mejor puedo aportar, porque me gustaría aportar todo lo que fuera a esta sociedad que me cogió en su momento, y soy lo que soy gracias a una parte de la sociedad de Canarias. Pero aún así yo me gustaría regresar a mi tierra y ayudar a lo que son los míos, y sé que puedo aportar mucho, sirvo más allá que aquí, al menos eso es lo que yo creo, ¿no? Y a ver si luego la de la competencia que dice, ¿no? Yo creo que la de la competencia europea, al fin y al cabo, la Canarias es una isla, y Canarias hace todo lo que pueda, para mi punto de vista, porque simplemente al estar acogiendo tanto inmigrante, siendo unas islas, y que se viene gente Miller, seguramente hay muchos sitios que no creo que lo van a aceptar. Yo me acuerdo, yo siempre me sentí muy cómodo aquí con la gente, pero yo me acuerdo de 2020, hubo una época así que me sentí muy confundido, para decir de alguna manera, ¿no? Porque yo me acuerdo que aquí yo siempre me he sentido bien, libre, etcétera, y la gente a todo acogido, pero de repente, como colaboraba con la Cruz Roja, iba al Zona Sur cuando ya estaba ya los hoteles llenos, y yo me acuerdo que cuando venía gente de la península a hacer manifestaciones aquí contra el inmigrante, yo no entendía nada. Digo, pero ¿quiénes son esta gente para venir aquí a decir a los canarios cómo tienen que comportarse con los canarios? Yo creo que soy más canario que algunos de ellos, porque yo vivo con los canarios en mi día a día, comparto mi vida con los canarios, o sea, y después que venga una persona diciendo aquí que cómo los canarios tienen que comportarse con nosotros, y yo me acuerdo fue una época que la verdad que fue un poco duro, porque yo salía, iba al Zona Sur, y cuando estoy caminando con los chicos allá en el sur de Gran Canaria, veía gente que venía a grabarnos, preguntarnos, ya mira qué bien viven, ¿no? Os compraron iPhone y que te gustan Canarias, ¿no? Y al fin y al cabo eran menores algunos de ellos que le grababan, y los chiquillos no entendían nada. Y eso fue una época muy dura. Yo me quedé confundido, digo, pero esa no es la sociedad que yo conozco. Pero claro, al fin y al cabo yo sé que también fue una época que todo el mundo estuvimos en la casa, porque todo el mundo estaba con los móviles, y había un grupo de personas que al final me di cuenta que era un grupo de personas que estaba en esta zona, que tenía un red social y se dedicaba a difundir estos vídeos haciendo bulo, ¿no? Y la verdad que fue una época un poco confusa por mí, porque yo muchas veces cuando me saltaba una noticia de Canarias, etc., cualquier periódico de aquí, y leía los comentarios, y la verdad que me dije que estoy confuso, eso no es la realidad que yo vivo, y al final llegó un momento y digo, mira, voy a salir de los redes sociales porque no es la realidad que presenta este pueblo, ¿no? Y claro, y yo simplemente lo que yo creo que aquí es un gran pueblo, hay que luchar contra esta gente que siempre intenta generar confusión, etcétera, porque la verdad que fue una época muy dura. Yo salía a ayudar a los chicos, y lo que vivía ahí era un poco indignante, ¿no? Pero bueno, eso es la realidad que estaba pasando ahí a aquellos momentos, ¿no? Y luego la pregunta, para qué se puede mejorar los países de origen, ¿no? A ver, yo soy africano, personalmente fíjate lo que yo digo, yo desde 2006 vivo aquí. He pasado una buena parte de mi infancia en un centro de menor, porque los 2 años que estuve ahí, nunca he visto ninguna autoridad de un país africano a venir a interesarlo por nosotros.
Al igual sigue pasando lo mismo hoy en día. Yo no he visto ningún representante, ni de Mali ni de cualquier otro país africano, para venir a presentar, a enterarse, o sea, para dar el mínimo interés por nosotros. Son compatriotas. Hay africanos que mueren diario en el Mediterráneo o tanto como el Océano Atlántico aquí en la costa canaria. No he visto ningún mandatario africano salir, mostrar su malestar o su indignación, pero nada, es como no existiéramos, ni vienen en un centro a vernos. Y claro, y tú imagínate si me preguntas si qué se puede mejorar ahí. Mejorar ahí, yo creo que yo siempre cuando voy a África intento convencer a los africanos, mira, ese no es tan así, pero claro, pues cuesta mucho porque muchas veces yo termino dándome a mí mismo, oye, tú te vas y te va muy bien, y claro, cuesta mucho convencer a la gente no venir, ¿no? Y claro, y sobre todo, fíjate, si me preguntan también ¿por qué tomar la decisión en venir? Bueno, yo, como dije, yo cuando estuve en Mali, con los 17 años, estaba estudiando en Mauritania en la escuela árabe, y cuando regresé a mi aldea, pues en la escuela necesitaba un profesor, entonces me cogieron como un profesor. Pero claro, mi padre tenía necesidad y cada fin de mes pues iba directamente a hablar con el director de la escuela y cogía mi sueldo. Y claro, yo a esta edad también, ¿no? Con la adolescencia, etcétera, quiere tener lo tuyo. Y yo cada fin de mes me presentaba al director, me decía, no es que tu padre cogió tu sueldo. Entonces, claro, yo decía, pues mira, aquí no puedes seguir. Entonces, pues cuando empecé a preguntar. Pero yo, fíjate, de 16 ahora, yo creo que han cambiado mucho los motivos de migración en Mali, porque en Mali, como todo el mundo sabe, en 2006 no había ni guerra, y ahora sí que hay mucha guerra, lo que viene la gente del norte. Y no solo esto, yo me acuerdo que hace 16 años, en mi aldea, la gran mayoría de la gente vivía de la agricultura. Os lo puedo jurar ahora mismo, nadie consigue sacar su medio de vida cultivando la tierra. Entonces, muchas veces cuando yo veo aquí la gente habla de cambio climático, es que nosotros lo estamos viviendo ahí. Es la realidad que se vive ahí en Mali. La gran mayoría de la gente que inmigran ahora, yo no sé si existe refugiado de clima, etcétera, pero inmigrante de clima sí existe, porque la gente que viene de mi zona, yo me acuerdo cuando nosotros, o sea, que hace muy poco, 16 años, cuando llegaba la época del lluvia, la época de la agricultura, nuestro padre no dejaba a ningún niño emigrar, pero ahora tu padre mismo sabe que si te quedas aquí, no vas a, o sea, tú pegas trabajando toda la época de la lluvia, no van a sacar nada de eso. Entonces ya ni un padre va a animar a su hijo a quedarse ahí para trabajar en la tierra, porque sabe no van a sacar nada. Entonces la gente emigra porque el medio de vida de lo que vivían ya no consigue vivir de esto. Y esa es la pura verdad, porque yo cada 2 años me voy, para no decir todos los años me voy a Mali, y a veces cuando voy a la aldea de mi padre y trabajo en la tierra, y lo que antes daba para durante 8 meses, ahora no te daba ni para 3 meses. Entonces la gente ya sabe lo que es la realidad, ¿no? Entonces los motivos han cambiado, porque antiguamente, por ejemplo, yo me acuerdo cuando venía, pues mira, podía ser para mejorar tu vida, pero es que ahora no, es cuestión de supervivencia en lugares como mi aldea y muchas aldeas ahí en Mali. Y a ver si sigo contestando la pregunta, ¿no? Pues decir la cosa positiva de los centros y, por ejemplo, que se ha mejorado, que se ha empeorado, pues, para decir que se ha mejorado, que se han, por ejemplo, yo personalmente decir han mejorado cosas, yo creo que se siguen cometiendo los mismos errores de antes, al menos lo que yo conozco, porque yo trabajo en un dispositivo de emergencia, como he dicho, y cuando vivía en centro estaba en el mismo dispositivo, tipo de centro, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí, las pruebas óseas no tardaban un mes, 2 meses o incluso menos. Pero los chicos que están llegando en mi centro, la gran mayoría le dura, o sea, el que le llega en 5 meses, es que se le fue rápido. Te digo, hay chicos que están ahí, que ya llevan ya 1 año y medio y todavía están pendientes de la prueba ósea. Así que por este aspecto han empeorado. Y el escolarizado, pues sigue igual. Muchos de ellos no están escolarizados. Y cosas así, que decir se han mejorado, pues no lo sé. Yo personalmente no creo que se haya mejorado en este aspecto. Y
Y es lo que yo puedo contestar sobre en este aspecto, ¿no? Y la verdad que la situación es, yo sé que los chicos le pasan muy mal porque ese a veces influye en su comportamiento porque se pone nervioso y que estamos aquí perdiendo tiempo y muchas veces ellos hablan con otros chicos que están en la península o algunos que no han querido quedar aquí, se fueron a Francia, etcétera, y se les van bien y se hablan con ellos, no, nosotros estamos aquí, y eso le causa mucha frustración de ahí y quieren irse, algunos intentan fugarse, etcétera, o sea que mejorar, creo que un poco. A ver, siempre hablo de lo que veo, lo que he vivido, porque sé que hay otros centros, seguramente posiblemente funcionará diferente, pero es lo que yo puedo encontrar, ¿no? Y a ver cuál es la otra, pues vale, el tema laboral. Vale, yo creo que sí que hay, fíjate, una de las cosas que yo sí creo que han dado un gran paso, sí que, porque yo me acuerdo nosotros cuando llegamos aquí en 2006, cuando tú cumplías mayor de edad, te daban la tarjeta de residencia con fecha de 2 meses, 3 meses y sin permiso de trabajo. Y tú salías, yo casi perdía mi documento en su momento y muchos amigos míos también lo han perdido porque al salir de un centro de menor con una tarjeta que no tiene permiso de trabajo y te presenta cualquier empresa, te decía no tiene que tener un permiso de trabajo para contratarte. Pero cuando te vas a delegación del gobierno para renovar, al revés te decía tiene que tener un contrato para poder solicitar la renovación. Entonces era como contradictorio. Pero por suerte ahora sí que lo que salen al menos se le dan ese permiso de trabajo, ¿no? Entonces en este aspecto sí que yo creo que han dado un gran paso. Y fíjate, una de las cosas más que eso sí ayuda muchas veces al mercado laboral, ¿no? Y eso, y que nosotros también en el centro esforzamos muchas veces, yo sobre todo me dedico mucho tiempo a los chicos, tranquilizarlos y lo cuento mucha historia mía, porque yo lo he vivido, yo estuve 2 años en casi la misma situación que ellos, porque no tuvo la opción de poder estar escolarizado durante estos 2 años, pero claro, hay que tener la voluntad. Yo me acuerdo muchas veces los trabajadores del centro me acercaban muchos de ellos son como hermanos míos ya, y cuando tú llegas aquí encuentras una persona que dice, mira, me tienes aquí para lo que haga falta, ¿no? Y para mí eso no tiene precio, y claro, y yo siempre lo aconsejo a los chicos, mira, estos trabajadores muchas veces son lo que os vas a ayudar más que usted lo que se quejan que es el gobierno, etcétera. Acércate a este hombre. Algún día posiblemente a través de él puedo encontrar un trabajo o al menos como un hermano, como ellos dicen, no, eres como un hermano para mí. Y eso, te digo, cuando yo digo a la gente de aquí son maravillosos, lo digo por algo. Y aunque sé que muchas veces compatriotas míos me critican eso, no, es que tú siempre hablan bien de los canarios, que si yo sufro, etcétera, yo el otro ya, a ver, yo siempre digo, no puedo tachar toda una sociedad por cosas que te pasan al día. Por ejemplo, yo también puedo que alguien me ha insultado el tema del racismo, pero la gran mayoría, o sea, tu día a día no hay que sufrir eso. A todo el mundo le puede pasar eso. Entonces, es como decir todos los inmigrantes son delincuentes, o es igual que cuando una persona dice todos los canarios son racistas. Yo diría todo lo contrario. Los pocos que son racistas no son, y están ahí, o sea, siempre vas a ver eso, pero hay que tener esta parte positiva de ver la cosa y así, ¿no? Como estamos ya por encima de los 15 minutos, en 5, creo que estaría bien que echaras un vistazo a las preguntas que has anotado, veas si hay alguna, o si los comparecientes de las preguntas que han hecho, hay alguna que consideren más importante y que no la ha contestado, para darle la oportunidad de hacerlo. ¿Alguno de los grupos tiene alguna cuestión que no ha contestado? Sí. Para ya ir terminando. A mí me gustaría que el señor Drame respondiera a la pregunta de si los incorporan a todos sin un cribado previo. O sea, menores que no tienen estudios, menores con estudios, menores con otro tipo de problemas, y qué repercusión tiene eso en el conjunto. Y luego lo de la atención psicológica es importante. Bien. Al margen de esas dos cuestiones, creo que hay una que no se ha contestado, que me parece importante también para recogerla, que la hacía el señor Betancor sobre el ofrecimiento de las mafias, si se están ofreciendo otras rutas, etcétera.
Vale, al respecto de si lo juntan todos, sí, por ejemplo el centro que estoy, o al menos la asociación que trabajo yo, o sea, están todos ahí, no se diferencia que si este tiene estudio, este no tiene estudio, este tiene problemas psicológicos, etcétera. No, yo me acuerdo cuando yo estuve en el centro sí teníamos un psicólogo, pero el centro que yo estoy trabajando actualmente no tenemos un psicólogo, así que bueno, yo la verdad que no sé los motivos, tampoco no puedo meterme ahí el por qué o no el por qué, pero sí que no tenemos psicólogo, y quizá a lo mejor con un psicólogo posiblemente nos vendría bien algunos menores, porque sé que después de unos años estar comiéndose la cabeza, porque yo sé que muchos de ellos se comen la cabeza por su situación personal y lo que se vive en su gente, en su pueblo, ¿no? Porque como el chico que yo decía, te cuentan y se me cuenta mucha historia que también que lo vivo con ellos el día a día, porque estoy con ellos cada vez que voy le pregunto qué tal, y cuentan lo que reciben mucha información y lo sufren, y claro, cuesta mucho hacerle tranquilizar, hacerle entender, ¿no? Pero bueno, y si me ofrecieron otro tipo de mafia, etcétera, pues yo por ejemplo, yo la parte de Mauritania es lo que yo conozco más. Yo soy intérprete, sí que escucho mucha historia por la parte de Marruecos, Ceuta, Melilla, etcétera, pero por ejemplo lo que sí he visto en la realidad y que sé muy bien, de Mauritania la única opción es que salir de Mauritania o te traspasa por Dakhla, o sea, porque son los traficantes, tanto que lo que está en la zona de Sahara, de Dakhla para abajo, muchos de ellos tienen contacto entre ellos, porque suelen ser el mismo grupo, ¿no? Y entonces cuando Mauritania está muy cerrado, pues intentan buscar la forma de desviar su cliente, para decirlo de alguna manera, para Sahara, ¿no? Por Dakhla. Y esto, pero sí que la de la zona de Ceuta y Melilla, simplemente lo que puedo contar son la historia que escucho cuando hago interpretaciones, y la verdad que ahí sí que se cuenta historias muy, muy duras, y de hecho tenemos algunos menores en mi centro que han venido de aquella zona y sufren todo tipo de tortura hasta llegarse aquí, y también tienen su historia personal. Yo creo que muchos de ellos puede ser incluso posible personas con derecho de solicitud que pueden solicitar el asilo, pero claro, ni le dan la opción de eso, ¿no? Y tampoco lo entiendo. No me parece todo justo, pero bueno, no, ahí no puedo entrar mucho. ¿Quieres echar un vistazo a tus notas 2 minutos para que no te vayas con la idea de que algo importante que querías trasladar a estos diputados y diputadas se te ha quedado? Sí, también fíjate lo que una de las preguntas me preguntaron, como la zona de cuando entramos en la patera, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver, como he dicho, al fin y al cabo es la mafia, y la mafia está ahí, tanto como la policía mauritana. Yo me acuerdo cuando venía en 2006, fuimos hasta la playa, y antes de embarcarnos a mí me detuvieron, porque bien estaba la policía ahí, y de repente se acerca un traficante, no, ese es un cliente mío, y la policía me deja pasar. Y claro, yo sé que ahora mismo también, como está la Policía Nacional, la Guardia Civil ahí, pero claro, siguen viendo lo mismo corrupto. A lo mejor la policía montan un dispositivo para la detención, y sale un topo policía mauritano y desmadra todo, ¿no? Y yo sé que están haciendo un gran trabajo, porque yo tengo amigos míos que es un gran colaborador con ellos, y he visto cómo se trabaja ahí, pero bueno, eso es así. Nada. Y nada, yo la verdad que lo que puedo decir es simplemente la gracia a la sociedad canaria, no canso de decirlo, porque aquí es una isla maravillosa y la gente maravillosa, y yo creo que aquí la gente puede sentirse orgulloso de cómo son, y que no nos venga nadie, porque yo ya me considero uno más de aquí, tengo amigos que así que nadie nos va a venir a decirnos cómo tenemos que comportarlo con los inmigrantes, etcétera, ¿no? Al menos lo que yo creo. Pues muchas gracias por tu intervención. Creo que puedo hablar en nombre de todos los miembros de la comparecencia. Importante y clave para esta comisión de estudio escuchar a alguien que ha vivido en primera persona las trágicas, dramáticas situaciones que la inmigración nos deja, ¿no? Durante ya muchos años, y que lamentablemente durante bastante tiempo nos tememos vamos a seguir viendo. La preocupación de esta comisión es qué hacer, qué pedir, qué establecer, qué medidas proponer para mejorar las cosas,
Y desde luego, si algún día vuelves a Mali con una idea y un proyecto que ayude a la gente a vivir en Mali mejor, estoy segura de que si no nosotros, otras señorías, estarán dispuestos a apoyarte en un proyecto que ojalá sean muchos para cambiar las cosas en origen. Hay que seguir intentándolo. Yo lo intenté, fracasé otra vez, pero bueno, hay que seguir. Muchas gracias, damos la comisión por concluida. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias. Bueno.